Hola, qué gusto volver a encontrarme contigo. Aquí estoy nuevamente para darle seguimiento a la serie, a la cuarta serie. Y quiero, antes de iniciar, antes de compartir la pantalla para que todos pues estemos en la misma línea, en el mismo canal, quisiera conectarme con Dios a través de una oración. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este momento que nos permites estar juntos. Señor, permite que tu Santo Espíritu sea el que nos guíe, nos guarde, nos lleve, nos anuncie tu palabra, Señor, y que podamos ver claramente qué es lo que tú deseas el día de hoy. Gracias por la oportunidad de usar estos medios para poder llevar tu palabra. Bendice a cada persona que escuche, que vea este video, Señor. Permite que tu Santo Espíritu trabaje con ellos y que, Señor, se haga tu voluntad y no la nuestra en nuestras vidas, Padre. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias por permitirme entrar hasta tu hogar, tu casa, donde estés. Y pues vamos a compartir el estudio el día de hoy. Te voy a pedir que tengas una Biblia pues a la mano, ¿verdad? Te recuerdo que esta serie se llama No desistas en seguir a Dios. Y el tema que vamos a tener el día de hoy es cuando hay desaliento en la vida de los hombres buenos. Porque a veces pues pensamos que los hombres buenos no tienen desaliento, pero sí. Si tú consideras que estás siguiendo al Señor, que estás haciendo lo correcto, pues muchas veces, aunque ustedes no lo crean, nosotros también, todos los que estamos en el Señor, pues tenemos este tipo de pruebas y ahora lo vamos a entender. Bueno, como antecedente de los estudios bíblicos, quiero decirte que esta es ya la cuarta serie, ya tenemos grabadas la primera, segunda, tercera y esta es la cuarta en donde pues el propósito te lo tengo que repetir porque nunca sé quién es el que ve o la que ve el estudio. El estudio está pensado para mujeres, para aquellas mujeres que desean conocer a Dios y que tienen la oportunidad de reunirse con otras mujeres o en lo individual que desean saber de la palabra de Dios, pero no es limitativo solo para mujeres. También ha habido varones que lo ven y pues les agradezco mucho que me honren con verlo y con reflexionar junto conmigo en la palabra de Dios. Por otro lado, pues yo utilizo varias versiones con el fin de poder entender mejor la palabra, porque muchas veces la traducción al español, cuando es del latín o del hebreo, pues es distinto por nuestra cultura, por todas las palabras que nosotros utilizamos. Y bueno, también quiero decirte lo que no es una disertación teológica. A mí me interesa solo compartir lo que dice la palabra de Dios y bueno, no es una discusión, o sea, definitivo ni tampoco tiene la finalidad de traer adeptos a nuestra iglesia, porque cada quien es libre de elegir en qué iglesia se siente mejor, más conectado. La segunda serie, perdón, la primera serie se trató de estudios diversos virtuales para mujeres. Esa era la temática, la mujer, quién es, etcétera. La segunda es una nueva vida en Cristo, cómo nuestra vida se va transformando a partir de que nos bautizamos. En la tercera tiene que ver con el esfuerzo que tú y yo tenemos que hacer para poder agradar a Dios. Es un esfuerzo. Y la cuarta es no desistas en seguir a Dios, que es la que estamos viendo en este momento. Y te recuerdo, bueno, se llama No te desalientes cuando hay desaliento en la vida de los hombres buenos. Y vamos a iniciar con la estudio a partir de Moisés. Creo que es bien conocido en la Biblia Moisés. Vamos a ver números 11, 15, que dice, en la RBR dice, y así lo haces tú conmigo. Yo te ruego que me des muerte si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Y aquí, pues algunos, en las otras versiones se siente porque la palabra es muy fuerte, muy poderosa. Dice, por ejemplo, en el DHH, si vas a seguir tratándome así, mejor quítame la vida. Si es que de veras me estimas, así no tendré que verme en tantas dificultades. ¿Ven? Entonces suena como si le estuviera reclamando a Dios y finalmente la NTV dice, y si esta es la manera como piensas tratarme, sería mejor que me mataras. Hazme ese favor y ahórrame esta miseria. Entonces, tú y yo podemos imaginarnos cómo se sentía en ese momento Moisés, decepcionado, quizás porque la gente no lo entendía, no lo comprendía, no tenía la espiritualidad y no podían esperarlo a que dijera que sí sé Dios para que nosotros estemos
con él. Entonces, había muchos problemas en ese momento. Si tú puedes, claro, leer números en todo su contexto para que puedas entender. Nosotros tenemos acá una imagen de Moisés con las tablas, ¿verdad? Y cómo se sentiría para decir si así me vas a tratar, si esa es la manera como vas a tratarme. Tal pareciera que cuando tú y yo tenemos un problema, cuando estamos caminando con el Señor, y sentimos que las cosas que hacemos, por más que nos esforcemos, no salen como queremos. Entonces es muy frustrante, tan frustrante que el mismo Moisés dijo, te ruego me quites la vida. Mejor quítame la vida, dice, porque a veces tú y yo sentimos que el esfuerzo es demasiado y lo hacemos con la mejor intención, pero pues definitivamente no depende de nosotros. Luego dice, ya tengo suficientes problemas con esa gente, ¿sí? Entonces, nosotros queremos que la gente reaccione de una manera distinta, no por el hecho de hacer un estudio, ir a la iglesia, hacer alguna actividad para evangelizar o si eres líder dentro de la iglesia, quieres que la gente lo vea como tú lo ves. Y dice el mismo, Moisés, no me permitas ver mi desventura, ahórrame esta miseria. Porque cuando y yo estamos verdaderamente compenetrados, adentrados en la palabra de Dios, nos duele mucho que la gente no haga o no reaccione como uno esperaría que fuera. Otro personaje bíblico que también es muy famoso es Josué. Y vemos su desventura en Josué 7:7 y dice la RBR, y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Fíjese qué fuerte decirle eso al mismo Dios, porque aquí se refiere a nuestro Señor. Y incluso en la NBI dice, Josué, perdón, le reclamó a Dios, o sea, fue un reclamo. Aquí claramente nos dice que fue un reclamo, en otras versiones dice clamó, pero dice, ¿por qué hiciste? Cuando tú y yo preguntamos por qué, estamos queriendo, a ver, explícame, o sea, justifica la razón de ser de lo que está pasando, ¿no? Dice, ¿por qué hiciste que este pueblo cruzara el Jordán y luego entregaste? Fíjate, güey. Entonces, finalmente, cuando tú y yo estamos en esta misma dinámica y son hombres de Dios, te lo digo, ¿no? Entonces, queremos como que nos explique Dios que no estamos entendiendo nada, pero lo que no entendemos es que solo somos un instrumento y somos útiles cuando obedecemos y le decimos al Señor, sin cuestionarlo, que nos muestre, mejor sería decirle, muéstrame, Señor, y calma mi espíritu porque estoy inquieto. Y dice que además le sigue diciendo, y luego entregaste en manos de los amorreos para que los destruyeran. Mejor hubiéramos quedado al otro lado. O sea, cuando tú dices, ese es tu plan, o sea, mejor hubiera hecho mi plan, ¿me entienden? Entonces, cuando tú y yo nos atrevemos a reclamarle a Dios, por supuesto que, y te insisto, cuando tú sacas un texto del contexto, no entiendes bien el panorama. Yo te sugiero, estas son pistas solamente. Y quise compartir contigo este estudio porque muchas veces tú y yo estamos en los ánimos, estamos a veces arriba, a veces abajo, pero a veces no nos imaginamos que una persona que se dedica a la obra del Señor esté triste, desanimada, angustiada, enojada, porque aquí se ve que Josué estaba enojado, Moisés estaba enojado, estaba triste, estaba sentido, estaba dolido. Las ideas principales de de este versículo, primero, como les dije, es un reclamo a Jehová, a Dios, el reclamar el por qué nos hiciste pasar el Jordán, como si el Señor tuviera la culpa, ¿no? Entonces ahí lo vemos a Josué señalando, dice, para entregarnos a los amorreos y destruirnos. Ojalá nos hubiéramos quedado del otro lado del río. Y entonces no entendemos como Jonás cuando Dios nos manda a hacer alguna actividad, alguna cosa por un pueblo que es su pueblo. Él sabe el destino. ¿Creen ustedes que no sabía lo que iba a suceder con el asunto de los amorreos, ¿no? Claro que sí, pero la lección, bueno, la lección siempre es para todos. Una parte el pueblo y otra parte quien iba a dirigir. Elías es otro gran personaje bíblico y bueno, pues no vio la muerte. Entonces diríamos, bueno, él cómo fue, qué sucedió, qué fue lo que sucedió. Y bueno, te vemos Primera de Reyes 19:4, vemos cómo
Elías también tiene ahí su encuentro, pero fíjense, el sentimiento de Elías dice, en RBR dice, y él se fue por el desierto un día de camino, se fue un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Imagínate el desánimo, el destajo, la indiferencia, el sentimiento por el cual estaba pasando, ¿no? Elías en ese momento. Y dice la NBI, y caminó todo un día por el desierto. Imagínense cuando tú y yo nos sentimos mal, estamos como no encajamos, nos salimos, simplemente nos salimos de la casa, nos vamos por ahí para despejarnos, para no pensar. Dice, llegó donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Verdaderamente Elías quería morirse porque no se sentía bien, ya estaba harto, estaba fastidiado. Y a veces tú y yo, perdóname que lo diga, pero a veces nos hartamos, nos fastidiamos, ya sea de la gente con la que nos movemos o con la gente que no conoce la palabra de Dios, y estamos duro y duro y duro y vemos que no hay respuesta, ¿verdad? E incluso cuando estamos orando por nuestra propia familia, por los amigos, dice, estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados, ¿ok? Y a veces menospreciamos lo que Dios hace por nosotros y la idea no es lo que tú creas de ti, sino lo que Dios cree de ti, el por qué Él te puso donde te puso haciendo lo que quiere que hagas. Entonces, tenemos nosotros que estar bien claros, bien concentrados en cuál es la función o la razón de ser de nuestras vidas y no estarnos comparando como lo hizo Elías, que no es mejor que sus padres. Claro que no, cada uno de nosotros es como es porque Dios está en nosotros y con nosotros. Entonces las ideas principales, dice, se fue, caminó, anduvo por el desierto un día de camino. Imagínense caminar por el desierto, qué cansado y qué difícil, ¿no? Luego dice que se sentó debajo de un enebro y deseó con ganas y deseo con ganas, pues pidió morirse. Dijo, Padre, basta ya, ya no aguanto más, estoy harto, toma mi vida, ¿ok? Porque no soy mejor que mis padres ni mis antepasados. Entonces es importante entender el cómo se sentía en este momento el Elías y cómo tú y yo podemos llegar a sentirnos igual. Y bueno, no podría faltar un hombre magnífico que nos enseña tanto la palabra de Dios y nos enseña a cómo vivir su palabra como Job. ¿Quién como Job? Job también 10:1, el Job en su momento y en su tiempo, tuvo este pensamiento. Dice en la RBR, está mi alma hastiada de mi vida. Daré libre curso a mi queja, hablaré con amargura de mi alma. Job, les recuerdo que era un hombre reconocido, Job 10:1, un hombre reconocido en su medio porque era un hombre fiel, un hombre bueno, ¿sí? Sin embargo, él dijo en alguno de los versículos, no recuerdo bien, pero dice, de oídas sabía de ti, pero nunca había pasado, porque recuerden todo lo que pasó, ¿no? Todo lo que vivió. Dice la NBI, ya estoy harto de esta vida, imagínense. Por eso doy rienda suelta a mi queja, desahogo la amargura de mi alma. Entonces estaba tan harto, tan fastidiado, que quería ya hablar, quejarse abiertamente, y dice, y desde el alma voy a hablar, porque tú y yo tenemos derecho, tenemos este tipo de situaciones en donde necesitamos hablar desde ese nivel con Dios, con el alma abierta, para que el Señor nos pueda escuchar y para que tú y yo podamos descansar en Él. Pero sobre todo para aprender. Estaba aprendiendo a vivir realmente Job. Quizás lo había escuchado, pero no lo había vivido tanto. Entonces, las ideas principales en Job dice, ya estoy cansado, harto, odio mi vida. ¿Cuántas veces tú y yo, como no, a ver, a veces las cosas no salen como tú quieres, ¿sale? Y por otro lado, si a eso le agregas que estás haciendo cosas para agradar a los demás, pues peor, porque entonces nunca en la vida vas a hacer lo que exactamente quiere la otra persona que seas. Así de que ten mucho cuidado porque eso cansa. Y Job estaba viviendo una vida cristiana, pero muy probablemente
no por convencimiento y porque estuviera completamente enamorado y convencido y sabio en el sentido de entendimiento de qué es lo que tendría que hacer y cómo lo tendría que hacer. Me parece que en este punto de su vida ya lo que él deseaba es, bueno, ya explícame qué está sucediendo, ya, por favor, ¿no? Y se atreve a decirle, voy a soltar, daré libertad a todas mis quejas y la amargura que llevo por dentro. Hablaré, voy a desahogarme y se vale, mis hermanos y hermanas, se vale desahogarse con Dios, decirte cómo te sientes, que ya no soportas, que necesitas ayuda, que necesitas su apoyo y a veces Dios permite llevarnos al extremo justo precisamente para darnos cuenta que nos tenemos que bastar, os tiene que bastarse o tiene que ser suficiente su gracia para conocer su poder y autoridad en nuestras vidas. Entonces entendemos o sabemos cómo estos sentimientos y cómo estas experiencias que tuvieron los grandes de la Biblia, pues tú y yo también los tenemos a veces, ¿no? David, ¿qué podemos decir de David en el Salmo 42:6? Dice, Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordé por tanto de ti desde la tierra del Jordán y desde los Hermonitas, desde el monte de Mizar. Fíjate bien, David estaba abatido, dice en otras versiones, deprimido, desanimado, angustiado, dice la NBI, me siento sumamente angustiado por eso. Mi Dios, pienso en ti desde la tierra del Jordán, desde las alturas del Hermón, desde el monte de Mizar. Cuando tú y yo estamos desolados, deprimidos, angustiados, desalentados, pero acudimos a Dios. Y fíjense, cualquiera de estas actitudes que acabamos de ver, cuando te enojas, cuando estás angustiado, cuando estás deprimido, cuando estás que, que no sabes dónde ir, cuando tú eres de Dios, buscas a Dios, pero cuando no estás en Dios, cuando no estás entendiendo que Dios es todo y en todo, cuando, como el pasado estudio estábamos viendo, que Dios está en todas partes y que no podemos escapar de su presencia. Entonces, fíjate cómo David, a pesar de todo, dice, entonces pensé en ti. Y muchas veces en lugar de pensar en Dios, pensamos en otro tipo de salidas, ¿no? Aún así, pero estos sentimientos, estas formas de vivir, estas condiciones de vida nos van a presentar a ti y a mí. Lo que nos distingue de los que creemos a los que no creemos es que el que no cree busca alternativas fuera de Dios y el que sí cree busca alternativas dentro de Dios. Entonces yo te animo para que podamos alcanzar el propósito de nuestras vidas. Entonces las ideas principales de David son, dice, me siento angustiado, desalentado, desolado, deprimido, mi alma está abatida. Entonces también David se sentía con su alma abatida, desolado y desorientado. Por eso dice, pienso en ti, me acordé tanto de ti. Y cuando tú y yo necesitamos tener una solución a cualquier sentimiento, y cuidado, hermanas y hermanos, porque cuando tú estás deprimido, enojado, triste, desolado, desanimado, si te vas al extremo y si no buscas a Dios, ahí puedes, de ahí vienen las enfermedades, que la neurosis, que el colitis, que todas esas enfermedades que están ligadas a los sentimientos. Esto es importante entenderlo y es importante también a partir de cómo vivo mi cristianismo y cómo necesito aprender a vivirlo, es importante ver dónde estamos. Dice, desde la tierra del río Jordán y desde las alturas de los montes Hermón y Mizar. Y no sé tú, pero yo desde cuando me angustio, cuando me siento desalentada, deprimida o que no sé qué hacer, busco un lugar apartado, ¿no? Y me voy a meditar, a pensar, a conectarme con Dios a partir de ahí, porque a veces es muy fuerte. Entonces esto, bienvenido al mundo cristiano, esto sí o sí va a suceder. Y bueno, ¿qué me dicen de Jeremías? Y en Jeremías 15:10 vemos que dice, ay de mi madre. Ay de mí, madre mía, que me engendraste hombre de contienda y hombre de discordia para toda la tierra. Nunca he dado ni tomado en préstamo y todos me maldicen. Fíjate cómo se sentía Jeremías. Dice la NBI, ay de mí, madre, madre mía, que me diste a luz como hombre de contiendas y disputas contra toda la nación. No he prestado ni me han prestado, pero todos me maldicen. Pobre de mí, dice el PDT, ¿no? Pobre de mí, madre mía, porque trajiste al mundo para discutir y litigar con toda la nación. Nunca he prestado ni he tomado en préstamo, sin embargo, todos me maldicen. Vamos a ver las ideas principales.
de este versículo que estamos viendo y dice, pobre de mi madre, ¿no? La primera persona que siempre nos acordamos es, ay Dios, ¿para qué nací? O sea, ¿cuál es el propósito, la razón de ser, ¿no? Dice Jeremías, mejor no hubiera nacido o muerto al nacer, dicen algunas versiones. ¿Cuántas veces tú y yo no hemos deseado no haber nacido, que como que no le encontramos sentido a la vida? Dice, él usa un nombre de discordia y contienda. Miren cómo se califica el mismo Jeremías. Todos me maldicen y acusan de rebelde, porque la mayoría de las personas no entiende la forma de vida o qué es lo que nosotros hacemos y muchas veces hacemos cosas que el mundo no comprende porque vive de otra forma y dice, ¿por qué sigues en esa relación? ¿Por qué haces esto con tu hijo? ¿Por qué eres así en el trabajo? Y pues, hermanas, bienvenidas. Cuando tú y yo hacemos la diferencia y cuando tú y yo nos deprimimos, nos angustiamos, nos maldecimos incluso o nos sentimos mal o nos sentimos desoladas o desconsoladas, reaccionamos, la diferencia es que reaccionamos de una manera distinta porque buscamos a Dios para que Él nos pueda ayudar, alentar, fortalecer. Y eso es la diferencia y eso es muy importante que no lo dejes pasar, que no, que no lo dejes de ver. Y bueno, ¿qué te les digo? Los discípulos en Lucas 24:17, y esto es bien interesante porque dice, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Fíjense cómo Jesús se dio cuenta en DHH dice, Jesús les preguntó, ¿no? ¿De qué van hablando ustedes por el camino? Se detuvieron tristes. Fíjate cómo eh, bueno, tendrías que leer todo el contexto de Lucas para ver qué estaba sucediendo, pero lo importante es que entiendas que Jesús sabe, Dios sabe tus pensamientos, todo lo que hablas, todo lo que sientes, todo lo que eres, y sabe por qué, cuáles son tus motivos de tristeza. Y muchas veces nos entristecemos o estamos cabizbajos o nos llenamos de esta expresión de desolación cuando tú y yo tenemos una expectativa distinta a la que se presenta en la vida. Vamos a ver qué dice las ideas principales de este texto. Dice, tendríamos que ver, importante, y aquí lo puse muy claro porque a veces necesitamos leer, o sea, yo nada más te doy la pista, es importante que pares el video y veas el contexto y puedas dialogar con tus hermanitas. ¿Cuál es el contexto de los discípulos? ¿Por qué Jesús le está diciendo lo que les está diciendo? ¿Vale? Para poder comprender toda la idea general, yo ahorita solo rescaté esta imagen porque quiero que veas que tanto tú como yo, como las personas que trabajamos para Dios, pues también tenemos estos sentimientos que entenebrecen o nublan nuestra visión, pero son necesarios para poder salir la luz. Tiene que haber tinieblas para que se vea la luz. Dice que le dice a Jesús que vienen discutiendo por el camino, los discípulos se detuvieron cargados de tristeza. Entonces, qué bueno que en ese momento Jesús les habló, si no seguían con la tristeza. Y cuando tú y yo estamos mal, hay algo dentro de nosotros que nos hace como una lucecita, como un espérate, stop, ¿no? Y entonces nosotros podemos ver a Jesús, ver a Dios, ver dentro de nuestro espíritu, porque acuérdate y te recuerdo que Dios vive dentro de nosotros. Su templo somos nosotros. Como conclusiones tenemos entonces que Dios sabe que nos vamos a desanimar en algún momento. Sabe nuestra tendencia natural, la que todo ser humano es reclamar, desear la muerte, parar, sentirnos insuficientes. Eso lo sabe. Dios lo sabe. Dice, estar triste porque las cosas no son como pensamos que deben ser. Eso es lo que no natural, es normal. Que tú y yo nos decepcionemos. De hecho, a mí me ha sucedido también, por supuesto, porque crees que las cosas tienen que ser de otra manera cuando no dejamos, a veces no dejamos al espíritu trabajar en las personas que amamos y acusar al destino, a nuestros padres, a Dios, a los demás, por cómo nos sentimos o nos van en la vida. Eso también es algo que hacemos nosotros. Dios sabe que eso es lo que hacemos. Acusar, estar tristes, nuestra tendencia de reclamo, eso Dios lo sabe. Cuando Dios nos descubre, nos avergonzamos en lugar de explorar, sacar lo que tenemos guardado y hablar con Él. Eso es importante entender y hacer una cosa distinta a la que estamos nosotros haciendo. Bueno, pues esto sería todo de mi parte. Les agradezco muchísimo el tiempo que han dedicado y solamente quiero que si tú quieres ver las series completas, dar un mensaje o alguna
sugerencia, alguna pregunta, con muchísimo gusto estamos para servirte en la Iglesia de Cristo Cancún Centro y la página de Facebook, que es donde publicamos estos estudios. Permíteme antes de retirarnos, pues hacer una oración para que el Señor nos acompañe en todos estos días y que estemos pues felices de, mientras tú y yo, como te lo he dicho, respiramos, estamos vivos. Pues también tenemos la oportunidad de regresar a Él, de redimirnos, de estar en su palabra. Entonces, acompáñame a hacer esta oración. Señor, muchas gracias por este momento que nos permites estar juntos, Señor. Permite que tu Santo Espíritu gobierne la vida de las personas que están viendo esto, Señor, y pues, aunque es un breve estudio, Señor, queremos entender que todos los que te seguimos hemos tenido esos momentos de angustia, de miedo, de enojo, Señor, de desesperación, de desaprobación de nosotros mismos, Señor, de tristeza, Señor. Nos hemos apartado del camino para pensar y para tratar de entender tu voluntad, pero Señor, anímanos, ayúdanos, enséñanos a caminar, Señor, que cada día que pasa, Señor, en cada momento de nuestra vida estés tú presente, Señor. Gracias por estos momentos. Bendice grandemente a cada familia, a cada persona y sobre todo, Señor, que tú seas el que nos guíe. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Pues muchísimas gracias nuevamente y espero volver a verlos.